Bueno, como lo hemos anunciado, un gusto saludarlo a Carlos Dante Mendoza. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días, Judith, buenos días al equipo. Muchas gracias por estar con nosotros y además por esta gentileza de habernos acercado. Entiendo que enviaste los libros aquí a la radio. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un poco quiero contarles a los oyentes. ¿Vos estás con una radio prendida, Carlos? Sí, le he bajado el volumen, pero se está acoplando. Totalmente, tendrías que apagarla totalmente. Sí, la voy a parar. Totalmente. Bueno, mientras tanto les cuento a nuestros oyentes que Carlos Dante Mendoza se recibió de técnico en aeronáutica en 1980, cursó sus estudios en la 4ª Brigada Aérea y trabajó justamente allí en la Fuerza Aérea hasta el año 1986. Nos cuenta Carlos que nunca llegó a Malvinas, pero sí prestó servicios en el puerto San Julián, desde donde operaba la Fuerza Aérea. Bueno, a partir de esto surge la escritura de este libro que hoy estamos obsequiando, Troya del Sur, su primer libro, y ya está trabajando en un segundo libro de relatos breves llamado Historia de la Lluvia, que espero que muy pronto, Carlos, nos puedas hacer llegar ese segundo libro también. Pero ahora hablemos de este primero. Hablemos de este primero. Contame un poco dónde queda Puerto San Julián, que es lo que vos describís. Bueno, Puerto San Julián queda al norte de Río Grande, de Río Gallegos, pertenece a la provincia de Santa Cruz. Sí. La Fuerza Aérea operaba desde Puerto San Julián. Todos los ataques que se hacían a la flota se hacían desde San Julián, porque pertenece al continente. Era una base muy importante de donde, digamos, se concentraban todas las fuerzas en relación a Malvinas. Claro, fue la base más importante durante el conflicto, porque nosotros sabíamos que Malvinas, los ingleses rápidamente iban a destruir la pista. Entonces se planificó operar desde ahí. Bien. Contame, por favor, ¿por qué el libro se llama Malvinas, Troya del Sur? Bueno, siguiendo un poco en la literatura occidental, tenemos al escritor Homero, escritor clásico, que escribe 2 libros. Uno es la Ilíada, que habla de la gesta de la guerra de Troya, y el otro que es la Odisea, que habla un poco más de la vuelta de la guerra de Troya, pero fundamentalmente es la historia de Odiseo y las historias personales, las historias individuales. Ya no se habla más de la gesta en sí, no se habla más de la guerra, pero sí de la historia de cada uno. Bueno, este libro está basado en la Odisea, está escrito en 24 capítulos, donde lo que yo intento es relatar la historia de algunos de mis compañeros y parte de mi historia, pero en primera persona, como individuos, ¿no? No hablo tanto de la gesta en sí, sino de la vida de cada uno de nosotros. O sea, una vivencia... Cómo murieron mis compañeros. Una vivencia desde lo emocional, entiendo. Claro, sí. Esto surge, la idea de escribir este libro, en una oportunidad, en un museo en Nueva York, y había una exposición del Rococó, y había varios cuadros de Velázquez, ¿no? Sí. Y en ese tipo de pintura, uno puede observar cómo está iluminado el personaje central y los demás se van difuminando, se van diluyendo en las sombras. Se ve también en las pinturas militares, como por ejemplo en las de Napoleón o el general San Martín, como los personajes principales ocupan el centro de la pintura, pero los que están alrededor prácticamente son una masa y muchas veces entonces yo quise rescatar la vida de esos personajes que en los cuadros se van diluyendo en las sombras. Bueno, de Malvinas, como la gesta ha sido tan importante, lo emocional para el pueblo argentino, pero se ha diluido un poco cómo fue la vida de las personas que participamos, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Y cuál es tu opinión, Carlos, sobre la situación de Malvinas hoy? Estamos hablando de septiembre del año 2020.
Bueno, la situación de Malvinas en este momento, Argentina en Naciones Unidas apoyó hace años atrás a Georgia cuando tuvo un conflicto con Bielorrusia, y apoyamos la idea de que los pueblos se autodeterminen. Así que es muy probable que en algún momento la gente de Malvinas se autodetermine y ellos decidan si quieren ser argentinos o quieren ser británicos. Eso yo creo que se ha ido un poco de nuestras manos esa situación. De todas maneras, lo que estoy convencido profundamente es que cualquier reclamo que se haga se tiene que hacer por la vía pacífica. Las vidas que se pierden son irrecuperables. Mi libro habla un poco de eso, ¿no? De defender más la vida que cualquier otra cosa. Bien, ahora, ¿vos no crees que eso es un poco un arma de doble filo en el sentido si los malvinenses o los residentes de las Malvinas, como quieras llamarlo, ¿no? Quizás sí optan por tener la ciudadanía inglesa, ¿no sería un poco un choque muy importante para nosotros? Por supuesto que lo sería, pero bueno, nosotros cuando apoyamos a que esta resolución de Naciones Unidas, que los pueblos se pueden autodeterminar, en ese momento tendríamos que haber pensado en esta situación. Son decisiones políticas que están más allá. Bueno, por supuesto no se consulta cada vez que la presidencia toma una decisión, pero para eso están nuestros representantes y bueno, no tuvieron en cuenta, me parece, este detalle. Pero esto, ¿cómo crees vos que se haría, Carlos? ¿Se haría una especie de encuesta dentro de los residentes de Malvinas? Yo creo que sin ninguna duda ellos elegirían ser británicos, por muchas razones. Después de la guerra antes de la guerra nosotros teníamos vuelos regulares hacia Malvinas, en donde llevábamos médicos o traíamos a los isleños y algunos se enfermaban, teníamos un contacto con ellos. Pero ya desde el 82, ya hace bastante tiempo, no tenemos más vuelos regulares como los que tenía Fuerza Aérea antes. Entonces ese contacto, esa relación, ese vínculo se fue deteriorando y se fue perdiendo, ¿no? Uh-huh. La distancia en el tiempo, bueno, genera olvido. Para ellos nosotros fuimos de algún modo invasores, porque ellos estaban acostumbrados a cuando nosotros íbamos y éramos un ente pacifista que iba y de pronto ingresamos de esta manera. Sí. Carlos, ¿tuviste la posibilidad de ir a Malvinas vos después? No, después no he ido. ¿Y te atrae? Julián, a ver el lugar desde donde operábamos, que está abandonada la base. Ajá. Abandonada. Desde donde nosotros operábamos. Abandonada está. Sí, está abandonada, sí. Qué picardía, digo, ¿no? Podría ser al menos un lugar histórico para que los argentinos conozcamos de dónde se gestó o de dónde partían los aviones, toda la estrategia de Malvinas. Sí, lo que pasa es que también geográficamente es un poco difícil de llegar, ¿no? La gente, la ciudad más importante es Río Gallegos y San Julián queda hacia el norte, varios kilómetros, un pueblo muy chiquito, es un puerto muy chiquito. Entonces, bueno, se han abandonado tantas cosas en el sur argentino. ¿Y vos qué sensación tenés de Malvinas después de tantos años? ¿Qué reflexión decís? ¿No valió la pena? ¿Fue toda una porquería? ¿O sí fue realmente lo mejor que pudimos hacer? Yo creo, ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que la reflexión que tenemos que tener todos los argentinos al respecto tiene que ver con la historia. En 1982 se cumplían 150 años desde que la fragata Clio había llegado a Malvinas y se habían hecho cargo de las islas. La Beagle y la Clio, ¿no? En una de ellas iba Darwin. Una era de exploración y la otra era una fragata militar. Había un tratado en ese momento en que si pasaban 150 años, ya sea por conquista o por descubrimiento, las islas
todos los territorios que se encontraran, ¿no?, pasaban a ser de quien la descubría o de quien la ocupaba durante 150 años. Esto lo hicieron ingleses, españoles, holandeses y portugueses para evitar tener conflictos entre ellos. O sea, fueron conquistadores, pero fueron organizados en su conquista. Sí. Se cumplían los 150 años y la posibilidad de reclamo iba a empezar a ser nula directamente. Entonces, esto que pareció una cosa alocada, un manotón de ahogado de un gobierno militar en ese momento, ¿no es cierto?, que de alguna manera también lo fue. Sí. Era realmente algo que había que hacerlo para que los ingleses, para cortar los 150 años, en el 83 se cumplieron los 150 años. Ah, bien, para bien, cortar bien. los 150 años, a los 149 años de la toma de las islas, Sí. y nosotros llegábamos y cortábamos eso. Algo así como es la ley veinteañar, esta que hay cuando uno ocupa un terreno, Sí, y después sí, de 20 sí, años sí. le pertenece, si no hay reclamo. Bueno, algo así pasaba con las islas. Y nosotros hicimos ese reclamo. De todas maneras, no tendríamos que haber esperado llegar a un conflicto bélico, tendríamos que haber tomado las islas, pedir intervención a Naciones Unidas y retirarnos antes que los ingleses vinieran, y ya el reclamo ya estaba hecho, y bueno, continuar en una situación parecida a la que estamos ahora. Qué interesante esto que estás comentando, Carlos. La verdad que muy interesante. Bueno, yo te quiero agradecer enormemente esta charla con nosotros, conocerte. Para muchos es la primera vez que seguramente te escuchan. Y nosotros vamos a estar sorteando este libro hoy entre todos los oyentes que participen de la consigna. Lo que te quiero preguntar es dónde se puede adquirir el libro, más allá de que no te lo ganes acá con nosotros en la radio. Claro. Bueno, por ahora yo podría dejarles un correo electrónico o mi teléfono aquí. Yo te sugiero, Carlos, si vos me permitís, yo te sugiero que digas cómo te pueden ubicar en Facebook o en Instagram o en Twitter. Claro, me pueden ubicar en Facebook por mi nombre, Carlos Dante Mendoza. Carlos. Y ahí aparezco. Ajá. Bien. Sí. Es más fácil así que... Lo editamos cuando empezó la pandemia. Sí. Entonces no lo hemos podido distribuir en las librerías y todo, que ya teníamos algunas cuestiones arregladas, pero bueno, se cerró todo. Bien. Entonces, acá lo estoy viendo, tu Facebook lo pueden identificar porque la portada del Facebook tiene una foto de unos jóvenes soldados que se ven con, bueno, por supuesto con todo su equipo militar y posando adelante de un avión de combate, entiendo que es. Sí. Ahí esa foto está tomada en ese lugar justamente. Fue cuando empezaron las operaciones. Sí. Esa fue la primera foto que nos tomamos cuando llegamos y la última en la que estamos todos los que estábamos ahí. Después fuimos quedando más o menos la mitad. Bien, o sea que quien te quiere contactar fácilmente te puede ubicar a través del Facebook, Carlos Dante Mendoza. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, un placer charlar con vos y... El placer ha sido mío. Bueno, y para el próximo libro volvemos a charlar. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día y muy lindo el programa. Gracias, muy amable. El escritor Carlos Dante Mendoza, hoy estamos sorteando su libro, Mariano lo tiene allí en su mano. Decime, Mariano, yo te pedía si podías leer, hay efecto del ruido, efecto sonoro, muy bien. Lo que dice atrás, ¿me lees la contratapa? Dos historias, una escrita en el siglo IX antes de Cristo aproximadamente en Grecia, en la costa oeste de Asia Menor, y otra en Argentina. Dos guerras injustas, una situada en el estrecho de Dardanelo, en donde está el Asia y Europa se fusionan, y otra en el sur de América. Dos mundos se conjugan magistralmente, donde el autor introduce al lector de la historia de Odiseo, de Homero, y el regreso a Ítaca, sobreponiéndose al designio de los dioses, y por otro lado, en el siglo XX, un joven argentino que de manera imprevista ve alterado su destino al ser llevado a la guerra de las Islas Malvinas, y desde ese mismo momento el lector encontrará una historia de supervivencia, lucha por intentar volver a casa y dejar atrás ese tiempo de dolor y violencia. Quien quiera salir a la batalla, antes debe considerar el costo de esa decisión. El arte de la guerra, esto lo dijo Sun Tzu.
profesora de Lengua y Literatura, Marcela Bastías. Muy bien, esta es la contratapa de este libro. Gracias, Mariano, por compartirlo. Este libro que estamos regalando y sorteando, y esa sería la mejor forma de expresarlo, para todos los oyentes que participen de nuestra consigna del día de hoy, Malvinas, Troya del Sur, una obra muy importante para repasar nuestra historia, sin lugar a dudas. ¿Vías de comunicación? 261-691-3078, mensajes de voz o por escrito, consigna, nombre, 3 últimos del documento y están participando por los libros. El clima ideal para comenzar el fin de semana. Clima de radio por LB10. Ataques de locura cuando nadie lo esperaba, el reflejo de la luna en sus capas. Respecto al comentario que hacía recién Judith de las medidas que ha tomado el gobierno, me parece como una tomada de pelo realmente para el sistema sanitario, para los médicos, para todo. No costaba nada directamente desde ayer, como decías vos, desde ayer que se anunciaban por lo menos volver a fase 1 4 días, pero 4 días, no 1 día y medio, porque si quieren prevenir fiestas y que los jóvenes no salgan, se las rebuscan para hacer lo que ellos quieren. Así que seguimos con el tema económico, esto que el otro, pero 4 días no le hubieran afectado a ese sector, y sí, yo creo que hubieran descomprimido el tema sanitario. Gracias, mi nombre es Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo justamente está respondiendo a nuestra consigna del día de hoy, que está allí también subida, obviamente, en nuestro Facebook. ¿Qué opinas de estas nuevas medidas del gobierno? ¿Estás de acuerdo? Buen día, Clima de Radio. No me parecen erradas las decisiones del gobernador, teniendo en cuenta los antecedentes del Día del Amigo, con el famoso caso 98. La gente es demasiado irresponsable. Después tenemos el Día del Niño, donde la gente también se desbocó en un frenesí de festejos, teniendo en cuenta los tiempos que corren. No da para festejos. Triste porque la gente tiene que salir a trabajar y lamentablemente este tipo de medidas que se tienen que tomar por fuerza mayor nos complica la vida a los laburantes. Bien, ahí están respondiendo. ¿Qué opinas de las medidas que se han tomado desde el gobierno de Mendoza para estos días vinculados justamente a los festejos del Día del Estudiante? Consigna donde seguramente vamos a escuchar todas las voces. Decíamos más temprano, quizás se debiera extender desde todo el fin de semana y no desde mañana domingo a las 16. Y esto se va a cortar el martes a las 5 de la mañana. O quizás debiera extenderse un poco más esta fase 1 express en el cual vamos a ingresar. ¿Qué opinan de este tema? Bueno, queremos escuchar su participación, como siempre, a través del WhatsApp de la radio. Por favor, que los mensajitos de audio no superen los 30 segundos. Estamos en Clima de Radio por LB10. LB10 te indica la hora. 8:01. Desde la ciudad de Mendoza, transmite LB10, Radio de Cuyo. 720 AM, 104.1 FM. Y para el mundo en www.lb10.com.ar. Juntos en el aire. LB Diario, síntesis. 6 grados, la temperatura en Mendoza, humedad 57%. Coronavirus en Mendoza, 638 nuevos casos y 7 fallecimientos. De esta forma, la provincia cuenta con 17.821 casos positivos confirmados
y 218 fallecimientos desde que va de la pandemia. La jornada se realizó con 1.514 determinaciones, con una positividad del 42%, mientras que 876 fueron negativas. 197 personas fallecieron y el total asciende a 12.656 en el país. En tanto, este viernes, 11.945 personas fueron diagnosticadas con coronavirus y con esta cifra se registran 613.658 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia en la Argentina. Brasil, Jair Bolsonaro dijo que hacer distanciamiento por el coronavirus es cosa de débiles. El presidente brasileño afirmó que quedarse en casa y respetar el distanciamiento social para evitar el contagio del nuevo coronavirus es para los débiles, al destacar que la producción agropecuaria no se detuvo durante la pandemia. Deportes. Los Lakers vencieron a Denver Nuggets y sacaron ventaja en la final del oeste. Los Ángeles Lakers hizo valer su condición de favorito, venciendo anoche a Denver Nuggets por 126-114 en el primer partido de la serie por la final de la conferencia oeste de la NBA, jugada en la Wildwood of Sport de Orlando, con un notable trabajo de Anthony Davis, autor de 37 puntos y 10 rebotes. 6 grados la temperatura en Mendoza, humedad de 57%, la presión atmosférica 944 hectopascales, no se registran vientos, cielo despejado, visibilidad de 15 kilómetros, máxima para esta tarde 19 grados. LB Diario, primeros en la noticia. Festejamos con la vecina, festejamos con vos. Septiembre, mes aniversario, juntos en el aire. IGEA, diagnóstico y tratamiento gastroenterológico. Ponemos a disposición consultas por videollamadas con nuestros profesionales desde tu casa o tu oficina. En IGEA, Centro de Atención para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades del Aparato Digestivo, nuestros reconocidos profesionales ofrecen abordajes en gastroenterología, hepatología, endoscopía y especialidades relacionadas a clínica médica, cirugía, proctología, nutrición, psicología, cardiología, psiquiatría, diagnóstico por imágenes. www.igea.com.ar. IGEA, diagnóstico y tratamiento gastroenterológico. WhatsApp 54 9261 416 3891. La Mirante, tu mirada positiva. Septiembre, mes aniversario LB10, juntos en el aire. LB10, mes aniversario. Feliz cumpleaños, querida LB10. Ha pasado otro año y más joven te ves. Cuántas veces habré escuchado este canto, que sin duda lo debe haber compuesto Abelardo Vázquez, y lo nombro a él, y con él quiero nombrar a un montón de hombres y mujeres talentosos que han pasado por la LB10, nuestra radio. Por eso quiero agradecerles todo lo que hacen por la cultura de Mendoza, permanentemente. Los ha distinguido la solidaridad con los mendocinos, cuyanos y argentinos. Muchas felicidades, LB10. Celebramos cada día la inmensa alegría de estar juntos en el aire. Seguinos en Twitter, @LB10. El clima ideal para comenzar el fin de semana. Clima de radio por LB10. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que